nada, sino que, gracias, Esther tampoco pide nada, sino que lo que hace es que lo vuelve a invitar a un segundo banquete. ¿Okay? Y ese segundo banquete, que es el segundo día, es donde estamos ahí, en el capítulo 7, en el versículo 1. Entonces, entre el primer banquete y el segundo banquete, pasó un día ahí, y yo me pongo a pensar, o sea, yo creo que todos somos bien desesperados. Si a mí alguien me dice, pedir lo que querrás, yo creo que lo pido inmediatamente antes de que se arrepienta. Yo digo, en una de esas más tarde ya no me va a decir pedir lo que querrás, sino que pedí esto. Y aparte de que generalmente somos desesperados y tratamos de hacer las cosas rápido. En el caso de Esther, no dijo cuál era su petición la primera vez que le preguntó. No dijo cuál era su petición la segunda vez que le preguntó. Y en la segunda lo invita a un segundo banquete, que es donde estamos hoy. Si Esther hubiera hecho su petición la primera vez que el rey le dice que cuál es su petición y que le va a ser concedida, si Esther hubiera hecho su petición en ese momento, un montón de cosas no hubieran sucedido. Como la noche que el rey tuvo insomnio, que no durmió toda la noche, hubiera pasado eso probablemente. El rey hubiera traído los libros de las crónicas del rey para que le fueran leídos. El rey hubiera recordado que Mardoqueo le salvó la vida en una ocasión. Si Esther hubiera hecho su petición de un solo, tampoco hubiera llegado Mardoqueo en la mañana a la casa del rey para pedir no hubiera llegado más para pedir que ahorcaran a Mardoqueo. Amán no hubiera sido humillado en relación a lo que tenía que ver con Mardoqueo. Mardoqueo no hubiera sido honrado, como fue honrado por el rey para haberle salvado la vida. Si se fijan, si Esther hubiera hecho su petición de inicio, un montón de cosas no hubieran ocurrido entre ese día y el otro. Entonces estamos acá en el segundo día, y a mí me llama la atención la paciencia de Esther. Que me llama la atención la paciencia de Esther, que no hizo todo el primer día, sino que hizo el primer banquete. En el primer banquete no hace su petición, va al segundo banquete y hasta el segundo banquete lo hace. Fíjense que la paciencia, me gusta esa parte porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Como leía Marvin ahora y en Gálatas, miramos todo lo que es el fruto del Espíritu y tenemos ahí Gálatas 5, 22, 23, que se llama el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros miramos, podemos ver el fruto del Espíritu en la vida de la reina Esther. Si pensamos en el amor, creo que desde el momento que ella dice, si perezco, que perezca, ella está mostrando una muestra de amor por su pueblo, por Israel. Si hablamos de gozo, también en ese momento no, pero el gozo y la paz sí vinieron en la vida de ella, en la medida en que se fueron desarrollando las circunstancias, la paciencia, que es lo que hablamos ahorita. Esther no se precipitó a pedir de un solo lo que ella quería o plantear su situación, sino que esperó hasta la tercera vez que el rey le preguntó. Yo creo que esa parte de la paciencia, la mayor parte, somos desesperados y todos actuamos a la carrera. Es bien difícil la parte, pero aparte es parte del fruto del Espíritu y es algo que se mostraba en la vida de Esther y contrasta con la impaciencia, si lo podemos llamar así, en el caso de Amán. Si se recuerdan, Amán, después de haber estado con sus amigos y con su esposa Tere, le recomiendan que haga una horca y que vaya y le pida al rey que ahorque a Mardoqueo en esa horca. Amán madrugó, ni siquiera el rey que había pasado insomnio toda la noche, ni siquiera había dormido y Amán ya estaba ahí en el patio del rey. O sea, muestra a alguien impaciente. Entonces, eso contrasta la paciencia de Esther con la impaciencia de Amán. En lo que leía Marvin, aquí miramos la parte del fruto del Espíritu. En el principio de Gálatas habla también de las obras de la carne, que viene siendo el fruto de la carne. Todo lo que tiene que ver con la carne tiene que ver más con situaciones de pecado. Si recuerdan lo que acaba de leer Marvin en el pasaje. Y todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu son las cosas para las cuales Dios se agrada, lo que tiene que ver
con lo que le agrada a Dios. Entonces, nosotros hace un par de semanas hicimos un tiempo de ayuno, no sé si recuerdan, uno ayunar y hablamos del ayuno, de ahí que habló del ayuno en esa reunión. ¿Qué pasa cuando ayunamos? Cuando nosotros ayunamos, nosotros doblegamos nuestra carne, nosotros sometemos nuestra carne. Y el que me diga que no, pues, nunca ha ayunado, no ha probado, o sea, porque cuando ayunamos lo que hacemos es dejamos de comer y nuestra carne nos pide comida. Nuestra carne nos pide que comamos, nos pide azúcar, nos pide todo, proteína, y está ahí. Y cuando nosotros ayunamos, nosotros doblegamos la carne y, por decirlo así, no le damos gusto a la carne. En el momento que nosotros doblegamos la carne, lo que hacemos es que levantamos el espíritu. Por eso en el tiempo de ayuno y oración es un tiempo donde estamos en esa parte espiritual y el espíritu es la forma como comunicamos con Dios. Nosotros miramos aquí la reina venía en cuántos días de ayuno. Había tenido 3 días de ayuno. Definitivamente, el fruto del espíritu era algo que se debería de haber mostrado y se mostró en la vida de la reina Esther. ¿Okay? En el versículo 2 dice, y en el segundo día, que ya habíamos hablado de eso, que era el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Esa frase, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada, es una frase en sentido figurado, no es algo que es literal, pero lo que está queriendo decir es que lo que pidas, te lo voy a conceder dentro de mis posibilidades. O sea, lo que no esté en tus posibilidades es la otra mitad del reino que no se lo ofreció. Básicamente es una forma de decir, pedir lo que querrás. Creo que a nosotros a veces alguien nos invita a comer y nos dice pedir lo que querrás, y lo que nos está diciendo es que lo hagamos con libertad. Sin embargo, espera que no lo usemos para que vamos a ir todos más caros. Pero igual si lo pedimos y si nos lo ofrecieron, nos lo van a dar. Entonces, en el sentido, cuando el rey le dice que pide que le va a hacer nada hasta la mitad del reino, se está diciendo eso, que pidan lo que ella quiera. Ahora, miramos aquí que hace 2 preguntas. La primera dice, ¿cuál es tu petición? Reina Esther, y te será concedida. Y la segunda dice, ¿cuál es tu demanda? Estuve leyendo varias versiones, la Biblia en varias versiones, en varias traducciones. En algunos casos, sustituyen la palabra deseo por la palabra demanda. En otros casos, sustituyen la palabra deseo por la palabra petición y usan petición en vez de la palabra demanda. ¿Okay? Si uno hace el estudio de palabras en el hebreo, las raíces de las palabras tienen significados que son bastante intercambiables y tienen que ver con ambas cosas. Pero la idea aquí en este par de preguntas, en la primera pregunta, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Lo que le está pidiendo es cuál es su deseo. Y cuando hacemos una diferencia entre lo que es una petición y un deseo, cuando nosotros pedimos un deseo es algo que nosotros anhelamos, es algo que queremos, pero no sabemos necesariamente si se va a dar, no se va a dar. Cuando nosotros hacemos una petición, si yo le pido a Norman algo, porque yo sé que Norman me lo puede dar, y que lo tiene, y que ahí solo depende que él quiera hacerlo. Entonces, en este caso, en la primera pregunta, lo que el rey le está diciendo a la reina es, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Y en la segunda pregunta, le está diciendo, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que querés que hagan dentro de lo que yo tengo? En el versículo 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si hay hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. O sea, lo que la reina está pidiendo es mi deseo, mi anhelo, es mi vida. Y mi petición es la vida de lo que es mi pueblo. Y lo miramos de esa forma. O sea, ella, así como el rey le hizo 2 preguntas, ella contesta las 2 preguntas de manera separada. En el versículo 4 dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey
una pérdida irreparable. Aquí dice que fueron vendidos para muerte y no para ser esclavos. Si ustedes recuerdan, cuando Amán le propone al rey exterminar un pueblo, que no le dijo qué pueblo era, pero eran los judíos, Amán ofreció, puso un precio por toda esa gente. ¿Recuerdan cuánto era? Eran 10,000 talentos de plata. Si nosotros traemos lo que es un talento de plata, es más o menos, dependiendo de la época y la cultura, se manejaba más o menos entre 27 y 32 kilos. Si nosotros tomáramos unos 30 kilogramos por cada talento, estaríamos hablando de 300,000 kilogramos de plata. El kilogramo de plata en dólares anda alrededor de $760, y eso sería más o menos 228 millones de dólares si lo trajera a ese tiempo. O sea, ese es el precio por el cual los judíos fueron vendidos. Ahora yo pienso en Amán, tendría ese dinero más, una cantidad extremadamente grande solo para satisfacer una necesidad de oro. Creo que es bastante bien, probablemente no lo tenía. Creo que David, cuando habló de eso, mencionaba que probablemente le estaban pensando en los despojos, de lo que le quitara a los judíos a morir, de eso poder pagarle al rey. Esa era una forma. Luego dice la reina que eso sería una pérdida para el rey, donde dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Ella lo que está diciendo es que si solo nos hubieran matado como esclavos, ella probablemente se hubiera quedado callada y no hubiera dicho nada. Pero el hecho de que los mataran, eso representaba una pérdida para el rey. Y si nos ponemos a pensar, si Amán pensaba sacar esos 228 millones de dólares de los despojos, el pueblo de Israel era gente que producía. Recordemos que un reinado es fuerte en relación a la gente que tiene. Las personas dentro de un reinado al final se vuelven como que si fueran activos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada persona tributa, paga impuestos. Si necesito conformar un ejército, entre más personas tengo, puedo tener un ejército más grande. Entre más personas tengo, puedo ser un reinado más fuerte. Entonces, en ese sentido, la reina le dice que cuando lo están vendiendo para muerte, en realidad eso representa una pérdida para el rey. Probablemente los judíos eran gente que, si tenían esa cantidad de dinero que han estado ofreciendo, era gente que aportaba bastante para lo que era el rey. Es simple y sencillamente el ejemplo de la gallina. Si yo tengo una gallina, la tengo ahí, y si esa gallina todos los días pone un huevo, tengo la gallina, y tengo un huevo diario, todos los días. Ahora, ¿qué pasa si yo mato la gallina? Me quedo sin la gallina, me quedo sin los huevos. Lo mismo pasa acá. El hecho de matar al pueblo judío, eso representaba una pérdida para el rey. Luego tenemos en el versículo 5, dice, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para él? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Como dicen los chavos, ¿se lo dicen ustedes o lo digo yo? En realidad el rey está preguntando que quién es el responsable y el que más responsabilidad llevaba en esto es el rey. El decreto real fue firmado o fue sellado con el anillo del rey. Independientemente que haya sido Amán el que lo redactó y todo, quien autorizó y quien lo permitió fue el rey. El que más responsabilidad llevaba en esto era el rey. Es así de sencillo. No sé, ustedes han visto casos en la carretera que vienen la rastra por contexto, cuando generalmente chocan y se dan vuelta o atropellan a alguien y matan a alguien, el conductor de la rastra desaparece. Se pierde siempre y nadie lo detiene, lo deja aquí, es una costumbre, tradición, no ves. Pero el motorista siempre se pierde, y aunque él fue el que ocasionó el accidente, el que atropelló y mató a la persona, él evade su responsabilidad. ¿Quién es el responsable al final? El dueño del camión. O sea, aunque él no haya ido manejando, aunque no haya estado ahí, él es el responsable. Lo mismo pasa acá, el rey está preguntando que quién es el que hizo tal cosa, y en realidad la responsabilidad en gran parte la tuvo él, porque él fue el que permitió que eso ocurriera.
Luego en el versículo 6 y 7 dice, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina, Esther, por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Aquí tenemos que Amán está turbado. Probablemente Amán en ese momento está recordando las palabras de Ceres, su esposa, y de sus amigos, que ya le habían anunciado que su caída ya venía, desde el momento que le tocó llevar a Mardoqueo y ponerle la ropa real y llevarle el caballo. Desde ese momento prácticamente ya venía su caída. Y probablemente cuando él mira que está sucediendo esto, él trae a su memoria y piensa, en realidad está como decimos en este sentido, el rey ya está determinado a destruirlo y esto produce esa situación en la vida de Amán. También tenemos de que el rey dice que salió en sentido de ira. El rey se fue al patio. Yo me imagino al rey, porque no lo dice. Imagino al rey que en ese momento pasaron un montón de cosas por su cabeza. Probablemente en ese momento él se haya acordado de que él fue el responsable de ese decreto real. Y probablemente la ira y el enojo del rey es de darse cuenta en ese momento que la información y todo fue manipulado por Amán. Podemos decir que fue engañado, que no quitó su responsabilidad, pero él actuó en base a un engaño, porque Amán cuando Amán le pide al rey que destruyan a los judíos, ¿cuál fue la razón? La razón original era porque Mardoqueo no le rendía pleitesía. Esa es la razón, ese era el enojo de Amán. Pero Amán no fue y llegó a un rey que quiero destruir a los judíos porque Mardoqueo no me rinde pleitesía, sino que le dijo, es un pueblo que no hace caso, que no sigue las leyes y va a traer permiso para el rey. Al final lo enrolló, lo engañó y el rey accedió. Probablemente en ese momento que el rey sale encendido en ira, va pensando en todas estas situaciones. Luego tenemos en el versículo 8 y 9, dice, después el rey volvió del cuerpo del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el que había hablado bien del rey, bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Y por acá dice que le cubrieron el rostro a Amán. ¿Qué pasa? En el momento que el rey regresa y mira a Amán caído sobre el lecho de la reina, él prácticamente empieza y lo acusa de querer pegar a la reina. En el momento que el rey se enoja, ya Amán ya no es un amigo del rey. Porque en ese momento él ya no podía ver al rey, y esa es la razón por la cual lo cubren y luego lo sacan. Luego en ese momento vemos también una posible salida para el rey en relación a lo que es su responsabilidad. Si el rey estaba pensando en su responsabilidad en todo esto, en culpa de lo que estaba pasando, es probable que el rey haya visto una salida o dos salidas para evadir su responsabilidad, para justificarse por lo menos. Uno, el hecho de que Amán haya caído sobre el lecho de la reina ya no le está acusando por haberlo engañado o por querer matar a los judíos, no que le está acusando de querer violar a la reina. ¿Okay? Ahí está, porque si lo acusa de querer matar a los judíos, probablemente esa acusación viene sobre él también. Entonces él usa eso primero y luego está el eunuco, Arbona, que hasta me imagino, hey rey, allá hay una horca, como de 9 pisos, así como el marco, ahí están 9 pisos de altura, una horca que la tenían para Mardoqueo, el que salvó la vida del rey. O sea, Arbona no
tuvo con tanta delicadeza y en realidad como echó al agua a la mano del pueblo. Y ese es el segundo argumento que el rey pudo haber utilizado para justificarse. Primero, quiere violar a la reina. Segundo, quiere mandar a matar a Mardoqueo o volcar a Mardoqueo, que es una persona que salvó la vida del rey en determinado momento. Luego tenemos allí en el versículo 10, dice, así golpearon a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Aquí miramos que Amán al final cosechó de lo que sembró. Si sembró maldad, lo que él terminó cosechando fue maldad. Y yo creo que ese es un principio, lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Si yo hago buenas decisiones, los resultados van a ser buenos. Si las decisiones son malas, los resultados van a ser malos. En el caso de Amán, aquí tanto odio que tuvo contra Mardoqueo y la muerte que él le hizo a Mardoqueo, al final fue la muerte que él terminó teniendo. ¿Okay? Entonces, yo creo que es poner la barba en el reloj cuando le decimos mal a alguien, no le decimos tanto mal, porque se nos puede revertir, al final nos puede revertir. Dice la gente ahora, yo creo que miramos un montón de videos ahí que le ponen el karma. Karma es una palabra que usan en inglés para decir que uno sufre las consecuencias de lo que uno hace. Y hay un montón de videos de personas que hacen algo malo y segundos después se rebotan todo el mal que hicieron. Esto del karma no es nuevo en realidad, y antes de eso en la Biblia nos habla en Salmos 9:15. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Esto está hablando de las personas que hacen maldad. Personas que hacen maldad y que tal vez cavaron un hoyo para hacer una trampa y terminaron cayendo en el mismo hoyo de la misma trampa que ellos hicieron. O tal vez tendieron una red también para cazar un animal, para tenderle una trampa a alguien. Y así el pie cayó en la red y ellos terminaron cayendo en la misma trampa. Entonces, si miramos esto, es similar a lo que le pasó a Amán. Amán construyó la horca para ahorcar a su enemigo y quien terminó ahorcado ahí, pues también tenemos en Proverbios 26, 27, dice, el que cava pozo caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Esto lo dice en alusión a las personas que a veces manejan odio, y tienen odio por alguien y le quieren hacer mal, pero no quieren ser descubiertos. O sea, yo le voy a poner una trampa a alguien y que como que fuera casual, como que es un accidente, y en realidad al final siempre todo termina en descubierto. El que cava pozo caerá en él, pero voy a ser descubierto, y el que revuelve la piedra sobre él se volverá. Es bien importante esto, que lo que sembramos es lo que cosechamos. Hemos hablado de tres cosas acá. Primero hablamos del fruto del Espíritu. En la Reina Esther hablamos del ayuno. Cuando ayunamos, en realidad creo que es el mejor tiempo para acercarnos a Dios en oración, y no solo para pedir, creo que para dar, para honrar. Creo que el ayuno es una buena práctica. Y yo pienso que el fruto del Espíritu en nuestras vidas es algo que se debe de ver. Si yo soy una persona impaciente, yo creo que debería de revisar el fruto del Espíritu Santo. Soy una persona que no tiene gozo, que no tiene amor, que no tiene paz. No soy benigno, no tengo bondad, no tengo templanza. La templanza tiene que ver con el dominio propio. Inclusive cuando ayunamos tiene que ver con el dominio propio. O sea, abstenerse de comer tiene que ver con el dominio propio. Mansedumbre y todas esas cosas que son parte del espíritu, del fruto del espíritu, no están en nuestra vida. Yo los invito a que nos revisen. Y no quiero decir que andamos mal, que andamos mal, es simplemente de revisar. Porque si el espíritu no está gobernando en nuestra vida, lo que está gobernando en nuestra carne. Y ya mirábamos que las obras de la carne, todo lo que tiene que ver con obras de la carne, tiene que ver con pecado. Ok, la otra parte que mirábamos eran las peticiones de la Reina Esther.
en relación a su deseo y su petición. Y el tercer punto que miramos es la parte de lo que cosechamos lo que sembramos, que es lo que acabamos de ver. Voy a hacer énfasis en esa parte de, voy a hacer énfasis en, en esa parte de las peticiones de la reina Esther. Y yo les pregunto si Dios en este momento quiera que ustedes y les dijera cuál es su petición, pedirme lo que quieran, era eso que te dije. Yo creo que cuando alguien nos dice pedir lo que querrás, saber espontáneamente y empezamos y no hayamos que pedir. Una posibilidad pudiera ser que pidiéramos como Mardoqueo, que Mardoqueo pensaba que el rey lo quería otra vez. O sea, que Dios diga, pedir lo que querrás y que yo pida como Mardoqueo, quería que yo pida, ok, tráiganme las vestiduras del rey y pónganlo. Tráiganme la, perdón, tráiganme la corona, tráiganme la corona del rey, pónganme. Tráiganme el caballo y el caballo del rey, y súbanme en él, y pongan uno de los principales, uno de los príncipes, que vayan pregonando así a el rey, a quien quiera dar, y que me lleven por todas las plazas, que me sigan. Eso sería si yo pido de la manera que pidió Mardoqueo. Amamos. ¿Qué pasa si yo pido de la manera que pidió la reina Esther? ¿Cuál sería mi petición? Creo que ahí cambia todo. Yo creo que si yo pido como la reina Esther, si Dios me dice que no pida lo que quiera, creo que yo pediría por mi casa. Yo diría, mi anhelo es estar con mi Señor toda la eternidad, pasar en la vida eterna. Eso debería ser mi anhelo, mi petición, mi deseo. Y si pido como la reina, creo que la petición que la reina pidió por su pueblo, pues tendría que ver con las personas que están a nuestro alrededor. Y las personas a nuestro alrededor, llámese nuestra familia, todos seres queridos, compañeros de trabajo. Y yo creo que si pedimos como la reina, deberíamos estar pidiendo por la salvación de todas las personas que amamos, que todavía no conocemos. La familia, a veces tenemos hijos sin conversos, tenemos hermanos sin conversos, padres, abuelos, tíos, a veces pueden la familia, amigos, compañeros de trabajo. A veces tenemos personas que ni siquiera son amigos nuestros, que tal vez nos apreciamos, no queremos, ni siquiera los conocemos, pero yo los conozco. Creo que somos llamados a pedir por estas personas y compartir ese regalo de la salvación, compartir esa vida eterna con estas personas. Yo creo que ya lo he dicho antes y me gusta repetirlo. Creo que una manera de compartir esa vida eterna en plan de salvación bien sencilla, bien práctica, la podemos hacer con 3 versículos que están en el libro de Romanos. Ahí está uno, Romanos 3:23. Dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que si yo le voy a compartir a una persona, lo primero que la persona sepa, el pecado lo separa de Dios. El pecado lo pone en una posición de enemigo de Dios. Luego, y este versículo 6:23, es bien fácil recordarlo. Yo cuando quiero compartir con alguien el 3:23, luego dice 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios que pide eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el pecado, aparte de separarme de Dios, lo que hace es que me lleva a una muerte eterna. Pero está el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Si yo vengo a Cristo, yo puedo cambiar esa situación de una muerte eterna y pasar a una vida eterna. Y el tercer pasaje, el cuarto versículo, está en Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, de la salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el momento que nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Él es el corazón, dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos.
está en Juan 1:12, ¿no? Y de la cita, en Juan 1:12 dice, si hay alguien aquí que todavía no le ha pedido al Rey de Reyes por su vida, no tiene salvación y vida eterna, creo que es un buen momento para buscar de Dios. Ahí está, ¿por qué? Y estos 3, 4 veces. Y yo creo que la mayoría, como tenemos al Señor, hemos recibido a Cristo. Si tenemos personas a nuestro alrededor que no han recibido a Cristo, creo que es el momento también de orar por ellos, de pedir por ellos, y como lo hizo la reina Esther, y de compartir con ellos. El tiempo está cerca. Hoy hablábamos, mientras orábamos, los hombres, por los niños, a orar abajo. Y mientras orábamos, hablábamos de eso, de que el tiempo está cerca. Y hablábamos de que desde el tiempo de Pablo, la gente pensaba que la venida de Cristo ya era. Había algunos que pensaban que Cristo ya había venido, que se había quedado. Hablando del libro de Tesalonicenses. En las profecías del Antiguo Testamento, cuando hace referencia a los últimos tiempos, los últimos días, en realidad los últimos días, los últimos tiempos comienzan desde el nacimiento de Cristo. A veces nosotros pensamos de que en los últimos tiempos falta bastante, ya estamos viviendo. Créanme que en función de la profecía, todas las cosas que se han cumplido, yo creo que el regreso de Cristo por su iglesia está ahí. Nadie sabe los días ni la hora, pero yo creo que es un tiempo que está bastante cercano. Puede ser hoy, mañana, en un año, 10, 15, 20, pero igual debemos estar listos. Lo invito a que oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres Rey, porque eres Señor, porque eres soberano, porque eres inmutable, inmutable. Gracias, Padre, porque podemos venir ante ti, podemos clamar con nuestra vida. Padre, que nuestro anhelo sea pasar en eternidad contigo. El día que Cristo venga con su iglesia, Padre, que podamos ir a tu presencia. Y si nos lleva antes, Señor, que de igual forma podamos ir a tu presencia. Que hay ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón. Y, Padre, que podamos, si no hemos entregado nuestras vidas a Cristo, que lo hagamos. Y si ya lo hemos hecho, Padre, que podamos pedir por la vida de las personas alrededor nuestro que todavía no tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos personas, Señor, que a veces ni las conocemos. Que sea nuestra bendición, Padre, pedir por esto, pedir por su salvación, por su vida eterna. Y, Padre, que nos movamos a compartir ese regalo de los demás. Gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque en este día vamos a celebrar nuestro bautismo también. Podemos recordar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener salvación y vida. Gracias por todo, Padre, te amamos. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Cristo.